Buenos días. Mi nombre es Patricio Ledesma, vengo de la Iglesia Bautista Reformada de Palma de Mallorca y ahora vamos a tener un panel acerca de la doctrina de la justificación y mientras los compañeros van preparando el escenario, explicaré algunas cosas. Este taller tiene el propósito de explicar los fundamentos de la justificación y comentar sus implicaciones prácticas para nuestra vida. Y también quiero presentar brevemente a los hermanos que van a estar en este panel. Tendremos por un lado al pastor Andrés Birch, pastor en la Iglesia Bautista Reformada de Palma de Mallorca. En segundo lugar, Luis Cano, pastor en la Iglesia Evangélica de Ciudad Real. Y nuestro hermano Will Graham, que es predicador, escritor y profesor en la Facultad de Teología de la Carlota, en Córdoba. Y nos comentan también que próximamente empezará su ministerio como pastor en la Iglesia Palabra de Vida de Almería. Así que les voy a pedir que pasen aquí para hacer este panel. Y como decíamos, este panel trata acerca de la doctrina de la justificación. Va a ser un poquito diferente la conversación hoy. Os podéis asustar un poquito si queréis, y es que las preguntas van a ser dirigidas. Pero no os preocupéis porque las que sean más difíciles las dejaremos un poco abiertas. Entonces vamos a ir al grano. Para empezar, primera pregunta, ¿qué es la doctrina de la justificación? Will. Pues la doctrina de la justificación es cuando Dios declara al impío justo, impecable, sin mácula, sin mancha, delante de las exigencias de su ley santa. Y lo hace todo en base a la imputación de la impecable justicia de Jesucristo al pecador. Así que por un lado, los pecados del pueblo de Dios pasan a ser de Cristo y simultáneamente la perfecta, impecable justicia de Cristo ahora es nuestra. Y creo que hay una ilustración preciosa en Zacarías 3:4. Cuando el ángel del Señor se dirige a Josué, el sumo sacerdote, y le dice: mira, te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Toma ya, gloria al Señor. Esta es la justificación por la fe. Gloria a Dios. Amén. Andrés, Luis, ¿algo que añadir a esa pregunta? Solo subrayar el aspecto legal o jurídico, porque hay unas tendencias en las últimas décadas de negar el aspecto jurídico del lenguaje bíblico de la justificación. Y es importante que reafirmemos lo que ha dicho Will, justificación como absolución. Es cuando Dios como juez nos absuelve de la culpa que tenemos realmente, como él ha dicho, solo sobre la base de los méritos de Cristo, ¿no? Segunda pregunta, esta es para ti, Andrés. ¿Cuándo tiene lugar la justificación? ¿Cuándo se produce? ¿Cuando Cristo muere en la cruz o cuando creemos en Él? Porque leemos textos que parecen hablarnos de la justificación aparentemente en esos dos distintos instantes, momentos. Sí, incluso se puede añadir un tercero. Algunos dicen que es en la eternidad pasada y hablan de una justificación eterna. Claro, hay aparentes razones para creer quizás cualquiera de las teorías, pero yo creo que el instante cuando el pecador que cree en Cristo es justificado es precisamente en el momento de su fe en Cristo. Claro que la cruz es la base y es cuando realmente se hace la obra de salvación, pero es en el instante cuando un pecador, dándose cuenta de su necesidad de Cristo y pone su confianza solo en Él para recibir esa absolución de parte de Dios, que en el tribunal celestial en el cielo Dios declara inocente en ese instante a ese pecador arrepentido y que confía en Jesús. Cuando me dijeron de las conferencias y veníamos de camino, nos decían, hay unos libros de regalo para los que estaban inscritos. Entonces,
uno ya sabía que tenía unos regalos, que tenía los libros en la bolsita y que estaban esperando. Si hubiera venido gente de la calle, los libros no se dan. Se dan a aquellos que están escritos. Entonces, lo primero que hacían era preguntarme, ¿nombre? Ah, pues Luis Cano. Ah, sí, aquí están tus libros. Entonces, yo aprovecho a coger los libros cuando es nombrado mi nombre y yo los tomo, pero los libros estaban. La obra de Cristo en la cruz no es para que cada uno vaya cuando quiera, como quiera, quien quiera, etc. No es una fuente de gracia que solamente sirve cuando uno la bebe. La gracia ya está puesta, está dispuesta en la cruz. Cristo ha muerto por su pueblo, por los que están inscritos, pero nosotros la tomamos cuando ejercemos esa fe que ha sido un don de Dios. Por tanto, yo lo leo cuando los he tomado, pero están ahí desde la eternidad. Mi nombre ya está inscrito, yo no lo sé y lo voy a aprovechar cuando yo lo tomo. Luis, continuando, contigo y también con los demás podéis aportar, ¿cuáles serían algunos versículos claves de la Biblia que nos enseñan acerca de la justificación? ¿Podríamos mencionar algunos versos? Para mí, uno de los mejores pasajes acerca de la justificación está en Isaías 53, el Antiguo Testamento. Para sorpresa de muchos, la justificación y la salvación está muy claramente puesta en el Antiguo Testamento, porque la justificación es la visión clara de Cristo como Salvador. Y ahí en Isaías 53 nos dice cómo Él toma nuestro lugar dado por el Padre. Ahora, a partir de ahí, ¿cómo no vamos a tratar Romanos 3? De principio a fin. Yo creo que leyendo otra vez Romanos y Romanos 3 y todo lo que es la explicación que Pablo nos da, es un pasaje completo, pero no es solamente aquellos pasajes que directamente hablan de la justificación, como podemos ser Isaías 53 o Romanos 3, es que nos vamos a Corintios o nos vamos a cualquier otra parte, incluso, para sorpresa también de muchos, uno de los libros que más trata sobre la salvación por gracia y por la fe es Santiago. Entonces, lo que pasa es que tenemos que leer Santiago de una manera más particular, pero la salvación por fe y la justificación está también en Santiago. Y, en fin, el pasaje que ha hablado nuestro hermano Zacarías es hermoso también como ilustración. Puedo añadir un par de textos que a mí me encantan. Romanos 4:5, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Precioso. Al que no obra, no es por obras, sino cree en aquel que justifica, no al bueno, sino que justifica al impío. Su fe le es contada por... Es la maravillosa contabilidad de Dios, ¿no? 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es lo que ha dicho, no solamente Cristo se cargó con nuestros pecados, qué maravilla, también su perfecta justicia nos ha sido atribuida a nosotros por nuestra fe en él. Y uno menos conocido pero maravilloso, Hechos 13:39, de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, es justificado todo aquel que cree. En Hechos de los Apóstoles también se predica claramente la justificación por la fe en Cristo. Sí, hay toda una serie de bendiciones que acompañan, ¿no?, la bendición de la justificación. Por ejemplo, Romanos 5:1, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien asimismo por la fe tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, la justificación conlleva paz, esperanza, gozo en el creer. También la adopción. Cristo, ¿no?, fue enviado por el Padre, nacido bajo mujer, nacido bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. En Gálatas 4:5. Y Wayne Grudem, de hecho, en su teología sistemática, es el mismo capítulo
que dedica la justificación ese mismo capítulo para adopción. Y luego también la seguridad de la salvación. Un versículo que a mí me ha rescatado de muchas pesadillas en un infierno vivo mis primeros días como cristiano. Ha sido Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Will, de una perspectiva un poco más histórica, ¿qué se puede decir acerca de la doctrina de la justificación y la reforma protestante? Bien, sin la doctrina de la justificación por la sola fe, no estaríamos aquí hablando de la reforma protestante. Fue la verdad la que revolucionó la vida de aquel monje agustino, Martín Lutero, que estaba angustiado, desesperado por ganar puntos con Dios. Y pues, ¿qué pasa con Lutero? Pues a través de un estudio meticuloso de Romanos, durante muchos años, él llega a entender que la salvación es por la sola fe. Y él dice, incluso en términos autobiográficos, un pasaje que a lo mejor algunos conocéis, ¿no? Él dice, al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, le hice caso al contexto de aquellas palabras, mas el justo por la fe vivirá. Y comencé a entender que la justicia de Dios es aquello por lo cual vive el creyente, gracias a un don. Esto es por la fe. Y enseguida comencé a sentir como si hubiera nacido de nuevo, como si hubiera entrado en el paraíso mismo, atravesando sus puertas abiertas. Esta doctrina revolucionó la vida de aquel monje. Él entendió que podía alcanzar el perdón de los pecados exclusivamente a través de la fe en el mérito de Jesucristo. Ya no tenía que ir al Vaticano a orar a la Santa Madre de Dios, María. No tenía que depender del mérito de los santos difuntos. Tampoco tenía que depender de la intercesión papal ni el sistema sacramentalista de Roma. Vive su propio mérito. Por la sola fe en Cristo, un impío pasa a ser justo delante del Señor. Impresionante. Luis, ¿existe alguna relación entre la doctrina de la justificación y la unidad de la Iglesia, la unidad de los creyentes? Bueno, la doctrina de la justificación tiene que ver con todo. Y trata de en todas las áreas de la vida, personal, individual, incluso, por supuesto, acerca de la Iglesia y de nuestra relación como Iglesia. Nos decía también Lutero que toda la doctrina falla si no entendemos bien lo que es la doctrina de la justificación. Hay muchas doctrinas en las cuales podemos variar de opinión, y tendremos que ser pacientes los unos con los otros. Pero hay otras doctrinas, y una es esta, en donde tenemos que estar de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, no puede haber unidad y no puede haber fortaleza. Bueno, ¿de qué manera nosotros adoramos? Vamos a entendernos. ¿Qué sentido tienen dones del Espíritu hoy o no? Bueno, vamos a estudiar el tema. ¿Qué pasa acerca del bautismo? No vamos a solucionar la historia. Ahora, ¿qué pasa con respecto a la justificación por la fe? Mira, si fallamos aquí, caemos en todo. Entonces, es elemental y es fundamental que las iglesias locales entiendan esta doctrina, profundicen en esta doctrina, y cuanto más clara la tengan, pues mucho más fácil va a ser nuestra vida en común. Entonces, creo que es fundamental que una iglesia local entienda esto, porque o tiene lugar para la edificación o va a colapsar. Y Andrés, quizá de un modo más práctico o indirecto, el hecho de que la salvación sea solo por la fe, ¿cómo eso genera unidad, amor, comunión en la iglesia? Sí, yo creo que es porque cuando yo sé que la base de mi salvación es Cristo y que yo no tengo ningún mérito, eso me hace darme cuenta de que yo no soy mejor que nadie más. No soy superior a nadie más. Crea humildad en nosotros. La idea de que podemos ser salvos por nuestros méritos o nuestras buenas obras, cosas buenas que hacemos,
tiende a crear orgullo en el corazón. Pero cuando sabemos que no, que Dios nos ha querido justificar por su gracia, solamente por los méritos de Cristo, por nosotros, eso nos mantiene humildes, y la humildad es necesaria para crear y mantener la unidad entre los verdaderos creyentes. Es decir, nos coloca a todos a un mismo nivel. Aunque tengamos luego diferentes áreas de ministerio en la iglesia, pero a nivel espiritual estamos en un mismo nivel, gracias a que la salvación nos ha sido regalada. Solamente con la fe, yo digo que la fe es la mano vacía del mendigo espiritual. Solo hemos extendido una mano vacía, sin nada en ella, para recibir de parte de Dios el regalo de la salvación, y eso es lo que para mí crea la unidad en la iglesia. Yo creo que esta conferencia, en un sentido, es un testimonio del hecho de que venimos de diferentes países, tipos de iglesias, trasfondos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nos une a los que somos creyentes aquí en esta conferencia, a pesar de tantas diferencias humanas e incluso teológicas o eclesiales o lo que sea, es la misma experiencia de la que estamos hablando, de una justificación solo por fe en Jesús, ¿no? ¿Quieres añadir algo, Will, a esa pregunta? No, es fenomenal. Muy bien. Siguiente cuestión. En este caso la vamos a dirigir a Will. ¿Qué implicación tiene la doctrina de la justificación a nivel personal cuando nos sentimos sucios, cuando nos sentimos indignos por haber cometido ciertos pecados? ¿De qué manera nos sirve la justificación? Nos salvaguarda de caer en la desesperación existencial, de pensar que hemos perdido la salvación, de que vamos en rumbo al infierno cada vez que metemos la pata, porque nuestra salvación está basada en el decreto legal de Dios, justo, sin mácula, en base al mérito de Cristo, no según mis buenas ni mis malas obras. Entonces sí es verdad que nosotros, aunque seamos liberados de la condena del pecado, sí, no vamos a ser condenados. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. No podemos ser condenados estando en Cristo. Sin embargo, es verdad que la culpabilidad del pecado sigue manifestándose en nuestros corazones hasta que no estemos con el Señor, ¿no? Entonces, claro, todos estamos bien conscientes de ello, hermanos. Todos los que hemos nacido de nuevo, hemos metido la pata, hemos pecado. ¿Y qué pasa? Pues nos sentimos mal, sucios, separados del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguimos el patrón bíblico. Salmo 51, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, como el pastor Michelin acaba de recordarnos, ¿no? Colocando fe en Cristo, arrepintiéndonos como al principio, y volvemos a experimentar algo del gozo de nuestra salvación. Lutero, por cierto, en sus 95 tesis, la primera tesis decía: cuando Cristo mandó a los suyos a que se arrepintiesen, quiso que toda la vida del creyente fuese una de arrepentimiento continuo. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Pues arrepentirnos, confesar nuestro pecado y levantarnos en el poder del Señor. Mira, Cristo nos enseña a orar diariamente. Mateo 6:12, Padre, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Primero de Juan 1:8 está escrito a creyentes: si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Entonces, como creyentes, como decía Martin Lloyd-Jones, mi héroe, y en la facultad, si un alumno mío cita a Martin Lloyd-Jones en un trabajo, tiene el trabajo aprobado por el mero hecho de citar a Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones decía que los cristianos pecamos contra el amor, porque somos hijos pecando contra nuestro Padre y nos duele. Y mira, si tú eres un hijo de Dios y tú has pecado contra el Señor, no hace falta que yo te diga cuál es tu pecado. Tú te sientes el ser humano más vil de toda Madrid en esta mañana, porque hay algo en ti que no te permite vivir en paz con tu pecado. Para repetir un poco la palabra del pastor, no puedes vivir en paz con tus ídolos si eres del Señor. Lo siento, no puede ser. Así que si has pecado, si tienes un ídolo en tu corazón, confiésalo, arrepiéntete y disfruta del gozo de tu salvación en el Señor Jesucristo. Luis, ¿de qué formas ha sido, es y será atacada la doctrina de la justificación? ¿Algunos ejemplos históricos y actuales concretos?
La doctrina de la justificación es atacada por todas las formas, en todas las maneras. Va en contra de nuestra propia naturaleza. Entonces, ya sea como hemos estado viendo que se levantan ídolos, va en contra de la justificación por la fe. En el momento en que se levanta otro nombre que no sea el de nuestro Señor Jesucristo, va en contra de la salvación por la fe. En el momento en que buscamos algún tipo de méritos o añadido a nuestra vida, comportamiento, va en contra de la fe. Entonces, la verdad es que si alguno de vosotros ha tomado la justificación por la fe, como dice la Escritura, como su protección, va a tener enemigos por todas partes, incluso dentro de su propio corazón y su propia naturaleza. A lo largo de la historia, bueno, no vamos a ir a la Iglesia Católica y lo que ha enseñado tan claramente en contra, lo podemos ver entre medias de nosotros y nuestras propias etiquetas evangélicas o etiquetas cristianas. La tendencia es a suavizar. Es como si nosotros estuviéramos siempre diciendo, sí, la salvación es por la fe, pero la fe es un mérito. Es decir, yo tengo que poner o tengo que hacer ciertas cosas o cierto añadido. Y cuanto más difuminamos la fe, pues más estamos dañando la justificación por la fe. La salvación por la fe no es un mérito, la fe no es algo natural, la fe es un don, es un regalo. Y por tanto tenemos que ir a enfatizar una y otra vez que si somos salvos es porque el Espíritu ha obrado en nosotros para que tengamos fe. Si le añadimos alguna cosa como por ejemplo, ¿cuántas veces yo he escuchado? No, es que yo estoy en la iglesia, yo es que canto en la iglesia, yo es que soy hijo de diácono. Bueno, todas esas cosas no sirven para nada, no es lo que nosotros podamos decir o sentir. O que nosotros estemos, o gente en la doctrina que está hablando hoy en día de una fe común, una fe general. Es decir, como yo estoy en la comunidad de fe, como yo soy parte de esta iglesia, por tanto yo creo. No, la fe es algo personal, es individual, ha sido dada a personas por nombre. No vas a ser salvo porque seas parte de la iglesia evangélica más ortodoxa que haya en Madrid o en tu ciudad. Vas a ser salvo si tú tienes una confianza personal en el Señor Jesucristo. Todo lo demás es peligroso y tendremos que huir. Y no solamente esto, creo que se está añadiendo mucho hoy para hacer sombra al Señor Jesucristo. No es únicamente cuando la Iglesia Católica habla de María Redentora, que ya esto ya lo hemos rechazado. Yo creo que aquí no habrá ningún tipo de ecumenismo, ningún tipo de cosas de estas, ¿no? Pero se está haciendo sombra al Señor Jesucristo. Cuando se está añadiendo de que me va a aprovechar la muerte de Cristo, sí, yo me acerco, sí, yo lo hago. Es como si estuviera allí esperando a que cualquiera de nosotros por capricho vaya. Y no, el Señor Jesucristo no ha muerto en vano. Y por tanto tenemos que tener una idea clara. Está muy bien cuando hablamos acerca del Cristo, pero no vale cualquier Cristo. No vale el Cristo del folclore, no vale el Cristo de la tradición, vale el Cristo de las Escrituras. Y tal como nosotros lo podemos ver en las Escrituras, no vengáis con cuentos, no añadáis nada a lo que leéis en las Escrituras. Si hay alguna cosa que pone a Cristo en un rincón, en un lado, estáis en el camino equivocado y tenéis que volver hacia atrás. Amén. Si puedo añadir, creo que uno de los errores de base de la Iglesia Católica es precisamente confundir la justificación y la santificación. Yo creo que, aunque no tenemos tiempo hoy para entrar en esas diferencias, pero creo que es un error fundamental. Tenemos que saber diferenciar la justificación de la santificación y aún viendo la relación, porque a quien Dios justifica, lo santifica, evidentemente, según la Biblia. Pero no por eso debemos confundir las dos cosas. Otros añaden el bautismo como parte de la base de la justificación y dicen, sí, es por fe, pero si no te bautizas vas al infierno. Y quizás sin ser consciente de ello, están diciendo, el bautismo también es necesario como parte de la base de nuestra aceptación delante de Dios, cuando no es así. El bautismo, sin entrar en el tema de las diferencias que pueda haber entre nosotros, pero el bautismo es fruto de la obra de Dios en nuestras vidas, pero no hay que ponerla como parte de la base de la justificación, ¿no? Vamos casi acabando, un par más. Will, ¿es posible que un verdadero creyente que ha sido justificado caiga
nuevamente a algún estado previo, a su estado previo no justificado? ¿Por qué? Que pierda su justificación. No, a no ser que Dios pudiese ser mentiroso. A los que predestinó, repito, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Y fíjate, Pablo está tan seguro de que tú y yo, los que somos justificados, vamos a recibir nuestra herencia eterna, coloca, glorificó en el pasado simple. Es un juego lingüístico impresionante, que Pablo está tan convencido de nuestra salvación eterna que habla de glorificó en el pasado. Así que no, yo he pasado por este infierno, sé lo que es pasar mi salvación en mi santificación y no en la justificación de Dios. Y cuando este versículo se apoderó de mi corazón, el Señor me sacó del fango y me llenó de gozo y de alegría. Así que no podemos perder la justificación, porque Dios no es mentiroso y la obra de Cristo es consumada, perfecta, infalible, impecable, sin mácula, sin mancha, gloriosa en todos los sentidos. Por lo tanto, bajo ningún pretexto podemos perder nuestra justificación. No. Decía Lutero, cree y haz lo que quieras. Y yo creo que es así. Si realmente nosotros hemos creído, si sabemos dónde está nuestro sol, dónde está nuestra luz y dónde está nuestro oxígeno, ¿dónde vamos a ir si no? O sea, es que en el momento en que hemos sido aferrados o cogidos por Él, no, la salvación no es que nosotros cogemos a Cristo, sino que Cristo nos ha cogido a nosotros, o Dios, y Dios no nos va a soltar. Y no, o sea, perder la justificación es perder nuestra nueva naturaleza espiritual. Yo no entiendo, por ejemplo, un manzano tiene que dar manzanas y una madre pues tiene que ser maternal. Es que no nos damos otra, no va en contra de nuestro sentimiento, pensamiento o teología. Cuando uno es creyente, es que no hay otra manera de volver hacia atrás, es que no podemos perderlo. Algunas veces nosotros dudamos, como le pasa a David en el Salmo 51, ¿no? Y podemos perder el gozo de la salvación. Pero siempre tenemos que olvidar que Romanos 5.1, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo ha muerto por nosotros cuando aún éramos pecadores y por tanto ya está. Y aun cuando tú eras y eres un pecador, Cristo murió por ti, no te preocupes. La salvación está segura, no por lo que tú has decidido, sino por lo que Dios ha decidido y ha hecho. Acabamos, Andrés. Alguien podría decir, si ya soy justo ante Dios para siempre, como es lo que hemos dicho, pues puedo vivir mi vida, voy a hacer lo que me dé la gana, a mi antojo, sin importar nada. ¿Qué le dirías a esa persona? Bueno, sí, alguien podría decirlo, pero es que no han entendido el Evangelio. Y es porque es una cuestión de motivación. Cuando Dios nos salva y cuando sabemos que Él nos ha salvado y de esa manera, de forma gratuita y por su gracia, porque Él ha querido y por los méritos de Cristo, lo que se produce en el corazón del creyente que lo sea de verdad es gratitud, es admiración, es lo que estamos oyendo ayer y esta mañana, que cuando nos fijamos en Cristo y cuando no le perdemos de vista a Él y cuando nos quedamos admirados de una salvación tan increíble que Dios nos ha regalado, es que no podemos seguir viviendo así como nos dé la gana. Seguiremos pecando mientras estemos aquí en este mundo, por supuesto, lamentablemente. Pero como hemos oído esta mañana, ahora cuando pecamos nos duele. No podemos vivir en paz con nuestros ídolos, no podemos vivir en paz con nuestros pecados. Cada mañana tenemos motivos para llorar, pero también para llorar de alegría de que a pesar de lo que seguimos siendo, seguimos teniendo aceptación total con Dios gracias al Señor Jesucristo. Entonces, la gratitud, el amor de Dios, la persona y la obra de Cristo no nos permiten tener esa actitud de indiferencia ante nuestro camino, nuestra vida, ¿no? Amén. Hermanos, vamos a terminar recomendando algunos libros. Aceptado por Dios, John Blanchard, está allí. También hay otro que creo que no está, pero se podrá conseguir, Absuelto, James Buchanan. ¿Queréis mencionar alguno más?
Hay uno fantástico sobre justificación de Steve Fernández, recién difunto, y se llama Justo yo, la glorificación de Cristo en la justificación del pecador, que está publicado por la casa editorial Berea en León, que es personalmente el mejor libro que he leído sobre la justificación. Una aportación mía. Hermanos de Berea, allí están. Están ahí. Sí. La doctrina, la teología sistemática que antes ha citado de Gudrun, yo creo que es muy adecuada. Berkov, aun cuando son tomos enormes, pero yo creo que sería interesante ver esas partes. Todo el mundo tiene que esforzarse, todos, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, en leer la teología sistemática de Gruden. Son 600 páginas, me parece, ¿no? 800 páginas. Uf, más. Pero en nuestra iglesia ya vamos, creo, por la página 500. O sea, que se puede hacer. Y luego hay varios libros que tratan, por ejemplo, de los 5 puntos. Piper tiene uno, por ejemplo. Y esos libros, si todo lo que buscáis acerca de los 5 puntos, pues puede ser interesante también sobre la justificación. Muy bien, hemos terminado. Le damos gracias a nuestros hermanos y le damos la gloria a Dios por la justificación.